Es un gusto hablar de la economía digital porque hay muchísimo por hacer, muchísimo por crecer y aparte es tan abarcativo que siempre hay cosas por hablar. Totalmente. Y vos que sos economista, así que también vamos a aprovechar tu conocimiento en ese sentido y que nos tires, obviamente, números que representan definitivamente esto que yo estaba diciendo, ¿verdad? Que es un segmento de la actividad económica, ya lo decías, la economía digital, que está cobrando muchísima fuerza un tiempo a esta parte. Y me gustaría arrancar con temas muy básicos, si te parece, Isaac. Primeramente, que nos cuentes qué es LAN Accelerator. LAN Accelerator es una aceleradora de startups. Agarramos startups que ya tienen tracción, ya tienen ventas de toda Latinoamérica, las ayudamos a escalar y las ayudamos a levantar capital de fondos institucionales, léanse fondos de venture capital, inversionistas ángeles, redes de inversionistas ángeles, y les ayudamos a dar ese siguiente nivel, ese siguiente paso. Decías Venture Capital y hay otros conceptos también que se incluyen dentro de todo este esquema, Isaac, y podríamos mencionar cómo se desarrolló esto que se conoce como Venture Capital, primeramente qué es, y cómo se ubicó a nivel internacional y si la pandemia terminó siendo como una suerte de etapa disruptiva justamente para este crecimiento y desarrollo del sector. Si podemos decir que la primera startup que recibió inversión de Venture Capital, yo diría que fue Cristóbal Colón cuando se fue a Aragón y Castilla Ok. a buscar financiamiento alternativo y dándole un porcentaje de todo lo que obtenía de la India, ¿verdad? Pero realmente el Venture Capital surge en Silicon Valley en los años 60 con toda la ola de los semiconductores. O sea, cuando Estados Unidos comienza a apostar por todo lo que eran los chips y los semiconductores, ahí comienzan a surgir los inversionistas de Venture Capital, que eran magnates de todo lo que era el petróleo y todo lo que era la energía, y comenzaron a apostar por estos chips, ¿verdad? Y por estas computadoras, y comenzaron a financiar estos proyectos, como por ejemplo Apple, que no tenían ningún tipo de track record, no se había hecho antes este tipo de proyectos, entonces buscaron este tipo de financiamiento de estos inversionistas que tenían mucho capital y estaban apostando a la innovación y a lo que se venía, ¿verdad? Durante los años se fueron mejorando los instrumentos de inversión, se fueron mejorando los instrumentos legales y fue surgiendo el venture capital como tal, que es la inversión por acciones o por capital en emprendimientos de base tecnológica, que son las startups, y que gracias a esta tecnología y la innovación pueden ser escalables y exponenciales. A diferencia de un producto que es fungible, que cuando, no sé, comes un alfajor, se consume y hay que hacer otro, tan solo hay que hacer el software y los costos de los servidores son marginales, entonces haces un software una vez y comenzás a iterar sobre él y construyendo sobre él, pero puedes vender a todo el mundo y tus costos fijos y variables son más bajos. Estos proyectos son exclusivamente tecnológicos, Isaac, no incluye, vamos a decirle, actividades convencionales. Eso para aclarar, digo, cuando estamos hablando de este ecosistema. Cuando hablamos de startups y la mayoría de los casos de venture capital, sí, tienen la tecnología en el core bien metidos en el caracú, porque justamente eso es lo que le permite tener su ecuación de costos y de utilidades relativamente bajo, la proporción de costos, y les permite escalar de manera rápida. O sea, se espera que en el año 2 3 vos ya comiences a tener clientes internacionales si es que ya no lo hiciste desde el primer momento, y esto les da, digamos, un potencial mucho más grande que el producto físico, ¿verdad? En volumen o en movimiento económico, en recursos, ¿cuánto ha movido de un tiempo a esta parte este ecosistema tecnológico, Isaac? A Para- nivel mundial, digo, después obviamente aterrizando ya a Sí, Paraguay. si hablamos a nivel mundial, a nivel mundial, para que tengan un poco de la noción Sí. del rubro, en el año 2021 se invirtió 40 mil millones de dólares en Venture Capital en toda Latinoamérica. Y esto estamos hablando exclusivamente de tecnología, exclusivamente en startups y con la intención de hacer Venture Capital. O sea, lo que 6 millones y medio de paraguayos producieron en un año, eso se invirtió, eso se apostó en la tecnología y que vamos a sacar productos innovadores desde Latinoamérica. Y Latinoamérica no representa o sea, representa tan solo el 1% de la inversión global en venture capital. Entonces te estamos hablando de, si estamos hablando en inglés, son trillions of dollars Sí. que se están invirtiendo año tras año en la tecnología y en estos emprendedores que quieren romper el status quo. Y a nivel regional, de países, digo, que podamos de alguna manera rankear dentro de América Latina, hay algunos que son pioneros y en cuanto a movimiento también de volumen de dinero, de recursos, de inversiones, Isaac. Te diría que llevan la posta México, Brasil y después un poco más abajo, o sea,
con ya diferencias le tenemos a Colombia, Chile, Argentina y Uruguay, ¿verdad? A mí el gran caso, y me encanta Uruguay, que son 3 millones, 3 millones y medio de habitantes, pero la exportación que ellos tienen de software es a todo el mundo, y estamos hablando de miles de millones de dólares que exportan por año. Y es una economía chica, es un país chico, geográficamente más chico que Paraguay, pero están exportando billions y billions en tecnología, en software, y es algo que el país entero está, las universidades, los colegios, las cámaras, el gobierno en sí está incentivando esto, y vemos hoy cómo Uruguay tiene la calidad de vida y tiene las exportaciones que tiene porque hace años vienen atrayendo este tipo de inversiones y apoyando con Los Ángeles, tienen una red súper fuerte. Pero vemos como esto es algo que el país en sí dijo, vamos a tomar como bandera y vamos a ser increíbles exportando software. Y lo están haciendo, y lo están haciendo de manera increíble. Vemos como software factories inmensos de Argentina, como Globant, tienen muchísimo equipo en Uruguay y exportan muchísimo desde Uruguay. Isaac, con respecto a los inversionistas o a lo que denominás inversores ángeles, son generalmente del propio país o son internacionales o un mix ahí de fuentes, vamos a denominarlo? Lo lindo del mundo del venture capital y la tecnología es que estamos conectados. ¿Es cierto? O sea, vos estás haciendo una startup hoy y no estás tan solo cerrado a los inversionistas locales, sino que más bien hay un pool, o sea, hay muchísimos más inversionistas afuera que adentro, ¿verdad? Entonces, es realmente uno, la startup antes de comenzar a hablar con los de afuera tiene que ir aprendiendo las reglas de juego Claro. y que tiene que tener listo, que tiene que tener preparado para mostrarle en qué idioma hablar, no tan solo en inglés, sino también en qué tipo de métricas hablarle, qué tipo de proyecciones, cómo empaquetarle al producto que está armando. Pero correcto, o sea, estos inversionistas normalmente, primero está el ángel, y hablando un poco del ciclo de financiamiento de estas startups, comienzan con su capital propio, que lo llamamos bootstrapped. Después comienzan a levantar plata de sus familiares, amigos, conocidos, tal vez el jefe del trabajo, un tío o un amigo de la familia. Y después ahí llegan los inversionistas ángeles, ¿verdad? Cuando ya tienen o están a punto de lanzar un producto, y los inversionistas ángeles son básicamente expertos de su industria que ya cumplieron un ciclo y tienen capital para devolverle al ecosistema o para hacer que la rueda comience a girar y cierren el círculo. Invierten tickets chicos desde alrededor de menos de $50,000 aproximadamente. Y estos les ayudan no tan solo con el dinero, sino también con el asesoramiento y los contactos. Entonces yo estoy haciendo una aplicación que es para software contable, entonces tal vez mi inversionista ángel que a mí más me conviene es tal vez, bueno, quién es el más crack de la contabilidad en Paraguay o en Latinoamérica y que me ayude a desarrollar mi producto y a conectarme con la gente que me tiene que conectar. Posterior a eso vienen los fondos de Venture Capital, que son básicamente fideicomisos, si es que lo tropicalizamos, Sí. que son fondos de capital privados, todos están constituidos y todos están regulados en Estados Unidos, mucho más simple y más fácil de lo que parece y más barato, pero Y básicamente con la alta garantía, ¿verdad? con Que la tiene alta su sistema garantía de jurídico. tener un sistema que está trabajando en esto hace más de 60 años y que se espera que se haga en Estados Unidos, que se haga en Delaware, Sí. y que toma capital de individuos o de instituciones y los va invirtiendo en startups a cambio de acciones. Y ahí hacías acciones, entonces el inversionista se convierte básicamente en eso, en un socio, en un accionista y se va apoderando de ese proyecto de un emprendedor o de un microempresario o alguien que tenga ideas así que vayan vinculados justamente a la parte tecnológica, y a diferencia de otros modelos de negocios, digo. Correcto. En términos de tecnología, es una carrera para quien se lleva la torta, porque tu competencia no es tu compañero de al lado, no es tu compañero de universidad, no es la industria tradicional en tu país. Tu competencia es el mundo. Hoy en día con tu tarjeta de crédito puedes comprar servicios y software de todo el mundo. Entonces, si es que hacer un chatbot de inteligencia artificial, no estás compitiendo con lo que hay en Paraguay. Estás compitiendo con ChatGPT, estás compitiendo con Google, con Amazon, con Facebook. Entonces, la mentalidad que tiene que tener el emprendedor tech de startups es
tengo que crecer y ser el primero en comerme toda la torta. Por el que llega primero se lleva se come toda la torta y se lleva la torta. En inglés hay un término que no puedes comerte y llevarte la torta, pero en términos de startups tenemos que hacer ambos, ¿verdad? Entonces no es que se espera que al año 2 3 ya comience a generar utilidades, sino que se espera que reinviertas todo lo que tenés en la empresa para continuar creciendo, para continuar abriendo mercados, y justamente eso es lo que busca el venture capitalist. O sea, busca ese crecimiento sostenido a lo largo del tiempo, y a diferencia de si crecimos 5% en un año, para una empresa tradicional sea bueno, pero nosotros como venture capitalist buscamos que se crezca 10% mes a mes, porque es más temas de distribución que de costos, y hoy en día con el internet es mucho más fácil vender online. Entonces estos venture capitalists piden acciones, no es deuda, pero el interés es que dentro de 6 8 años se venda la empresa por múltiplos de 20 30 40x.